¿No hay ninguna duda con respecto al tema? Todo claro. ¿Todo claro? ¿Sí? Entonces, únicamente nos vamos a regir con la regla de diagonal. La regla de diagonal esa nos va a ir diciendo, y aquí tenemos el orden. Según la regla diagonal con que se va a ir destacando, esa regla diagonal nos va a ir diciendo el orden que tenemos que calcular, la configuración electrónica que nosotros tenemos. Repito, acá tenemos la configuración electrónica del potasio. En el nivel 1 tengo 2 electrones. En el nivel 2 llego a tener hasta 8 electrones. En el nivel 3 acá tengo 1, ¿verdad? Aquí tengo 8. Aquí tengo 8 y 1. En el nivel 3 tengo 9 electrones y en el nivel 4 tengo 2 electrones, ¿verdad? Entonces, eso también nosotros lo tenemos que ir conociendo según los niveles y subniveles de energía, la cantidad de protones, la cantidad de electrones que diga que irá a tener este elemento. Bueno, no hay ninguna duda, ¿verdad? Entonces vamos a ir borrando esto. Ya saben entonces cómo hacer su tarea, se las encargo. Ahí está en Classroom su tarea, ¿verdad? Pues si no la han visto, yo creo que algunos ya la hicieron. Y si no la han hecho, pues bueno, ya es hora de hacerla, ¿verdad? Pues recuerden que es para el lunes, es la última fecha para la entrega de su tarea, para que nosotros lo podamos tener ahí en cuenta, ¿verdad? Para que nosotros podamos desarrollar y hacer las cosas bien, ¿verdad? Ahí tranquilos y para que no haya ninguna dificultad. Bueno, vamos a estar trabajando entonces el día de hoy. Terminamos con configuración electrónica. Vamos a ver esto de acá. Permítanme. Salud. Gracias. Me estoy muriendo de gripe. Cuídense mucho. Bueno, entonces vamos a trabajar el día de hoy. El siguiente tema que nosotros tenemos, tenemos que verificar lo siguiente. Vamos a estar viendo unas diapositivas. Probablemente las diapositivas ya no me vaya a dar mucho tiempo para finalizarlas, ¿verdad? Por el tiempo que tenemos, ¿verdad? Pero si no me da tiempo para terminar de explicarles las diapositivas, yo se las voy a estar subiendo este fin de semana para que ustedes la tengan ahí presente y para que ustedes puedan estudiarla, ¿verdad? Porque parte de estas diapositivas va a venir también su examen parcial la próxima semana. Entonces, esto va a ser muy importante para que nosotros lo podamos conocer, ¿verdad? Vamos a trabajar entonces las propiedades periódicas de los elementos. Vamos a conocer algunas, bueno, las propiedades periódicas. La mayoría de las propiedades ya las conocemos nosotros. Las dimos el final de bimestre anterior, pero para finalizar este último bimestre las vamos a ver un poquito más claras, ¿verdad? Entonces, las diapositivas yo creo que ya no me va a dar mucho tiempo porque tendría que volver a explicarles, ¿verdad? Cómo es que se va a ir desarrollando cada uno de estos. Entonces ya no me va a dar mucho tiempo de tratar de explicarles cada uno de los rendimientos que estos tienen. Pero ya, por ejemplo, ya tenemos un conocimiento, por ejemplo, de la electronegatividad, la afinidad electrónica, energía, ionización, que lo vimos la unidad anterior. Únicamente estaríamos topando eso de ahí, ¿verdad? Para ir conociendo cuáles son los elementos que nosotros conocemos. Bueno, permítanme esta parte de acá. Bien, acá tenemos las propiedades periódicas, entonces vamos a ir verificando cuáles son las propiedades periódicas que estos van a llegar a tener, ¿verdad? Estos elementos, ¿verdad? Las propiedades periódicas de la tabla periódica de los elementos. ¿Cuáles son las propiedades periódicas que nosotros conocemos? Vamos a ver algunos ejemplos solamente. Vamos a ver algunas propiedades periódicas de los elementos de la tabla periódica. No nos va a dar mucho tiempo para terminar hoy, porque el tema es un poquito extenso de cada uno de ellos, ¿verdad? Pero nosotros vamos a ir verificando. Si ya no me da mucho tiempo para explicarles, yo se las voy a estar subiendo. Ustedes solo revisan, ¿verdad? En Classroom, ¿verdad? Solo revisan ahí en Classroom, ¿verdad? Van a estar subidas sus diapositivas ya terminadas para que ustedes puedan ver y verificar, ¿verdad? Ese tipo de elementos que nosotros tenemos. Entonces tenemos acá las propiedades periódicas que van a ser fundamentales, ¿verdad? Las propiedades periódicas de los elementos que nosotros tenemos. Bueno,
comenzamos. La primera propiedad periódica que empezamos a hablar nosotros es el tamaño atómico. Cuando hablamos del tamaño atómico de un elemento, es decir, de un elemento periódico, nosotros estamos hablando en realidad de su tamaño atómico, ¿verdad? El tamaño del átomo que estos tienen. Podemos ver que el tamaño atómico aumenta, ¿verdad? En este caso, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, ¿verdad? En algunos aspectos que nosotros vamos a tener. Entonces, el tamaño atómico dentro de la tabla periódica va a ir aumentando en este lapso, ¿verdad? Entonces, este es el lapso que nosotros vamos a ir identificando cómo va a ir aumentando la tabla periódica, ¿verdad? Cómo se va a ir distribuyendo la tabla periódica y cómo va a ir tendiendo estos elementos que nosotros tenemos, ¿verdad? Cristel, ¿puede leer el primer párrafo que tenemos ahí, por favor? Cristel, ¿está ahí, Cristel? Cristel Dávila. Bueno, muy importante que veamos esto, ya que recuérdense que la participación del grupo también es muy importante también. Yo quiero recordárselos también a ustedes, ¿verdad? Entonces, para que nosotros lo podamos tener también en cuenta, ¿verdad? ¿Cuál es la participación que ustedes van a tener también? Iván, ¿puede leerme el primer párrafo, por favor? La propiedad periódica que mayor importancia tiene en el comportamiento químico de las sustancias es la del número atómico, porque fija el número de electrones que pueden tener los átomos, así como la configuración electrónica. Bien, muchas gracias. Entonces, aquí estamos hablando directamente dentro de la configuración electrónica de estos elementos que van a ir identificando, ¿verdad? La configuración electrónica. La masa de un átomo determina algunas propiedades físicas, mientras que los tamaños influyen en el comportamiento físico y químico. Es importante conocer que el tamaño de un átomo depende del elemento que se trate. Entonces va a depender mucho del elemento que nosotros vamos a tener para que el átomo pueda, según el tamaño que este va a tener, ¿verdad? El tamaño de los átomos más grandes no pasa de unos pocos Armstrongs, ¿verdad? Entonces el tamaño atómico se mide en Armstrong, ¿verdad? Aquí lo tenemos muy importante, el tamaño atómico. ¿Cuál va a ser el tamaño atómico que nosotros vamos a ver? Entonces el tamaño atómico se mide en Armstrongs. Casi la totalidad de la masa de un átomo se reúne en el núcleo, que es 100,000 veces más pequeño. Solamente 100,000 veces más pequeño, solamente parte de una idea de su magnitud, ¿verdad? Entonces esto es el núcleo atómico, ¿verdad? Entonces tenemos una idea del tamaño que nosotros llegamos a obtener o que nosotros podemos llegar a observar dentro del tamaño atómico, ¿verdad? Entonces, el tamaño atómico, ¿verdad? Va a ser la cantidad de elementos que nosotros vamos a ir identificando. Bueno, tamaño atómico se mide en Armstrongs porque nosotros lo vamos viendo la manera en que aumenta, ¿verdad? De izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, ¿verdad? Para que nosotros también lo tengamos muy, muy en cuenta. Bien. Hablamos entonces acerca del volumen atómico, cómo es que va desarrollándose el volumen de cada uno de los elementos. Y vean, pues algo muy importante. Algo muy importante que nosotros conocemos, los elementos, ¿verdad? Atómicos, o en este caso el volumen atómico va a ir dependiendo, ¿verdad? La cantidad de electrones que este vaya a tener. Entonces acá tenemos en pantalla, ¿verdad? La gráfica de cómo aumenta y cómo disminuye el volumen atómico. Quiere decir que los elementos en este caso los elementos con mayor volumen atómico van a ser los elementos que se encuentran a los costados, ¿verdad? Entonces, tanto en el lado de izquierda como en el lado derecho. Y el volumen atómico va a ir aumentando de lo que es de arriba hacia abajo. Entonces, de arriba hacia abajo va a ir aumentando el volumen atómico, ¿verdad? De que nosotros tenemos. Los elementos, al tener sus electrones situados en niveles diferentes, que son la configuración electrónica, presentan volúmenes atómicos variables. En el valor del volumen influye la carga nuclear. Al aumentar el número de protones del núcleo,
la atracción sobre los electrones aumenta y el volumen disminuye. Al analizar la variación del volumen atómico en los elementos de un mismo periodo, se observa una disminución de este, ¿verdad? Entonces, la mayoría de elementos que nosotros vamos a encontrar a los costados pueden que sean mayormente electronegativos o electropositivos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el mismo grupo, y hablamos, en el mismo grupo del sistema periódico, el volumen de los elementos aumenta al aumentar su número atómico. Entonces, al aumentar su número atómico, aumenta a su vez también, probablemente aumenta también a su vez el volumen atómico que estos vayan a tener. Entonces, un dato muy interesante que también nos va a servir para más adelante, ¿verdad? El átomo de sodio es el más grande que el átomo de litio, según su configuración electrónica, ¿verdad? El litio solo tiene 3 electrones, quiere decir que su configuración electrónica, se recuerdan, ¿verdad? Es 1s2 y 2s1. A comparación del sodio, que obviamente ya tiene 1s2, 2s2, 2p6 y 3s1, por tener una cantidad de electrones de número 11. Por tener 11 electrones, ¿verdad? Entonces eso va a ir disminuyendo, o el volumen atómico va a aumentar según la cantidad, que tenga mayor cantidad de número atómico, ¿verdad? Para que nosotros también lo vayamos conociendo y que vayamos viendo ese tipo de conceptos también. Hablamos del radio atómico, esto lo vimos el bimestre pasado. Vemos cómo aumenta el radio atómico, ¿verdad? Cómo es que va a ir aumentando el radio atómico que nosotros vamos distinguiendo, ¿verdad? Cómo vamos a ir obteniendo los resultados dentro del radio atómico. Cuáles son los elementos más importantes, ¿verdad? Y cómo es que se va a ir dando el radio atómico. El radio atómico aumenta de igual forma, ¿verdad? En este caso de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, dándonos entonces que el francio es el elemento más con mayor radio atómico, ¿verdad? El francio que se encuentra en esta última posición. Entonces, el francio, en este caso, el francio tendría que ser el elemento más con mayor cantidad de radio atómico, ¿verdad? La nube electrónica de un átomo no tiene un límite definido, lo que dificulta conocer con exactitud el radio atómico de un elemento, muy importante. El método más efectivo consiste en medir la distancia internuclear entre dos elementos que forman un enlace covalente, es decir, en estado gaseoso. Por ejemplo, para el hidrógeno en estado gaseoso, H2, la distancia internuclear es 0.74 Armstrong, ¿verdad? Al momento de ser formar parte, cuando el hidrógeno empieza a formar parte de la molécula para formar el agua, ¿verdad? Entonces, en ese momento el radio atómico es de 0.37 Armstrong. El radio atómico de un átomo depende del número de capas electrónicas que éste vaya a tener, ¿verdad? Entonces, esto va a depender mucho. Por eso, dentro de un grupo de tamaño atómico crece de arriba a abajo. Dentro de un periodo largo, el átomo más grande es el del grupo 1A. Y bueno, volvemos, ¿verdad? Al grupo 1A, que es el grupo de los alcalinos, alcalinotérreos, que nosotros lo vamos a encontrar, ¿verdad? En esa parte derecha. Hasta un mínimo en la serie, los elementos de transición, que son los últimos que nosotros vamos a ir encontrando dentro de la tabla periódica, al aumentar hasta los elementos no metálicos. Bueno, pues jóvenes, yo voy a terminar, ya no me da mucho chance para concluir. Vamos, sus diapositivas se las voy a subir este fin de semana, ya no me da tiempo, ¿verdad? Ya no me da tiempo de continuar. Entonces, esta semana se las voy a estar subiendo, este fin de semana les voy a estar subiendo ya estas diapositivas para que ustedes las puedan estudiar y para que las puedan tomar para la próxima semana, que es su examen parcial. Bueno, entonces, para que vayan estudiando, si viene configuración electrónica, si viene en su examen parcial, para que lo tengan en cuenta. Muy bien, entonces, hasta ahí nos vamos a quedar el día de hoy. Nos vemos, que tengan un bonito día y bendiciones, jóvenes. Gracias, profe. Nos Adiós, vemos. profe. Nos vemos, que tengan feliz fin de semana. Nos vemos. Feliz fin de semana. Nos vemos, jóvenes. Feliz fin de semana.